El ser humano como ser gregario. El ser humano es un ser gregario debido a que está en su naturaleza la necesidad de relacionarse. Son una especie que por su naturaleza gregaria necesitan del concurso y colaboración de los demás para satisfacer sus necesidades, desarrollarse moral e intelectualmente. Uno de sus anhelos es la felicidad como estado anímico. Como el humano cuenta con muchos fenómenos como por ejemplo A. Fenómenos de conservación de la vida del individuo: nutrición, respiración, circulación, segregación. B. Reproducción. Fenómenos destinados a la conservación de la especie a través de la relación sexual entre ambos sexos. C. Protección interior. Estos fenómenos velan por la integridad y ejercicio de órganos de nutrición y reproducción. D. Protección del exterior. Fenómenos por los que el individuo se defiende de los peligros del ambiente físico que lo rodea. E. Protección a la prole. Fenómenos que son dirigidos por los sentimientos innatos para resguardar el desarrollo, agrupando las especies en familias. Todo ser humano está dotado de inteligencia y voluntad libre, capacidad y derecho de pensar y obrar según la propia voluntad. Pero para que esta libertad no se confunda con libertinaje, libertad excesiva y abusiva de lo que se dice o hace, se necesitan normas que regulen la conducta de los humanos. Es así como nace el derecho, para regular la conducta humana. El ser humano tiene la necesidad de asociarse y el derecho de asociarse. Es un derecho en la medida que nadie puede impedirle satisfacer esa necesidad. Es una necesidad debido a que forma parte de su vida relacionarse y que exista la presencia de otros seres humanos. Los derechos se pueden clasificar en derechos naturales y positivos. Los derechos naturales son reglas universales que se encargan de instaurar justicia en una sociedad. Este posee una doble acción sobre el derecho positivo. La acción negativa actuará como barrera del derecho positivo en cuanto la contradiga, mientras la acción positiva será utilizada como una orientación al momento de crear reglas de conducta. Por lo tanto, en base a esto, una norma es justa cuando es acorde a los derechos naturales y es injusta cuando no lo es. Por su lado, los derechos positivos son una manera de concretar los derechos naturales a través de reglas de conductas, que al mismo tiempo se ven afectadas por las reglas universales. Sabiendo que el derecho es un conjunto de normas y deberes que regulan la conducta humana, ahora hay que saber qué son las normas. Las normas son principios que se imponen para dirigir la correcta realización de una acción o actividad. Estas se clasifican en normas jurídicas y normas morales. Normas jurídicas son reglas que se imponen a la conducta de los seres humanos cuyo cumplimiento es obligatorio en la mayoría de los casos. Estas normas están hechas para que la conducta humana se ajuste a las exigencias y necesidades de la sociedad. Sí, están compuestas por sanciones, ya que a pesar de que son obligatorias, su incumplimiento es posible. Normas morales. Son normas que intervienen en la organización social desde otro lado, desde la moral. El problema con esto es que la moral está sujeta a los intereses y las costumbres de cada persona, por lo tanto es muy difícil definir cuál es la verdadera norma moral. No son obligatorias y son imperativas. Las fuentes de derecho. Al hablar de derecho nos referimos a aquellas reglas de conductas positivas o negativas, de hacer o no hacer, que rigen a los habitantes de un estado, es decir, allí donde el derecho surge. A estas se las denomina fuentes formales. Las fuentes materiales, que son condiciones naturales y o culturales, son las que determinan el contenido de las normas. Las fuentes del derecho tienen dos utilidades. Por un lado, sirven para la jurisprudencia, para tomar decisiones. Por otro lado, también son útiles desde una perspectiva histórica al momento de pensar más técnicamente la disciplina. Tipos de fuentes. Existen las fuentes materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Según la consideración tradicional, se clasifican en fuentes materiales. Son los organismos, autoridades e instituciones que están facultadas para crear leyes que reconocen o extinguen derechos, normas o reglamentos en diferentes ámbitos. Fuentes formales son los documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley, ya sea que sigan vigentes o hayan sido derogadas. Fuentes históricas son los documentos heredados del pasado con información relevante sobre materia jurídica, incluso si se trata de culturas antiguas.
Cabe distinguir entre las fuentes, las formales, que son imperativas. Actualmente se aceptan como fuentes formales la ley, la costumbre y la norma. Cuando éstas se agotan, se aplican las fuentes materiales como la doctrina, la jurisprudencia, la equidad y el derecho comparado. La ley es la fuente más importante para los sistemas jurídicos continentales. Se la entiende en un sentido amplio como toda norma dictada por una autoridad competente. Se la entiende en un sentido restringido como una norma que proviene exclusivamente del poder legislativo. Las leyes que se dictan en cualquiera de esos casos son fuentes de derecho y sus características no son para individuos determinados, sino para todos o grupos con determinadas características, ejemplo, estudiantes, comerciantes, son además permanentes o por lo menos existen hasta ser derogadas por una ley posterior. Cuando la ley no es clara en su interpretación o no se adecúa a las condiciones de los nuevos tiempos, se debe solucionar con otros medios la cuestión planteada y por lo tanto así surgen nuevas fuentes creadoras de normas. La doctrina. Los conocedores del derecho son llamados doctrinarios, puesto que el conjunto de sus opiniones constituyen una doctrina. Usualmente se la utiliza para apoyar la interpretación de la ley aplicada en cada caso. La jurisprudencia. El conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Esto expresaba el digesto, aludiendo a la ciencia del derecho más que a las decisiones de los jueces. Así aparecen los juristas, personas autorizadas para decidir lo justo y lo injusto. Los usos y costumbres. La práctica repetida de ciertas conductas, con conciencia de que son obligatorias, cuentan como fuente válida de derecho. En el derecho argentino, la costumbre es creadora de normas cuando las leyes así lo disponen.